Is the elder who found Serena's body. She came to pay tribute to the teen and find out more about the young woman who she never met. This is number 12 that I'm aware of in Seguin, and everybody says it never should have happened, but it did. Antes de iniciar con el video de hoy, quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a dos leyendas, Gaby Beef y a El Mogi. Gracias por el apoyo que le dieron al canal, espero de corazón todo marche de maravilla en sus vidas y les envío un fraternal abrazo cósmico. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: ¿alguna vez te has sentido excluido por algo? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Serena McKay nació en una pequeña ciudad en Manitoba, Canadá, el 4 de agosto de 1997. La pequeña Serena era una niña de ascendencia indígena y pertenecía a uno de los grupos étnicos indígenas más grandes de toda Canadá. Serena, o Serenity, como prefería que la llamaran, creció en una familia unida y amorosa y siempre fue muy cercana a su madre, quien se hizo cargo de ella desde muy niña cuando se separó del padre. Desde muy joven, Serena mostró un gran interés por las actividades al aire libre, especialmente por la natación y el senderismo. También le encantaba la música y solía pasar horas tocando el piano y cantando sus canciones favoritas. A medida que fue creciendo, Serena se convirtió en una joven muy sociable y con muchos amigos. Siempre estaba rodeada de gente y su presencia iluminaba cualquier lugar al que fuera. Aunque era extrovertida y le gustaba hacer nuevas amistades, siempre tuvo muy en claro cuáles eran sus valores y principios y nunca se dejó influenciar por los demás. Serena era una chica muy inteligente y dedicada a sus estudios, se esforzaba por sacar buenas calificaciones y siempre estaba dispuesta a ayudar a sus compañeros de clase que necesitaban apoyo en sus tareas. En su tiempo libre, Serena disfrutaba de la lectura y la escritura y solía pasar horas en su habitación creando historias imaginarias. También le gustaba salir a correr por el bosque y disfrutar de la naturaleza, lo que le permitía desconectarse de la rutina diaria y renovar sus energías. A pesar de su personalidad alegre y amistosa, Serena también era muy valiente y no se dejaba intimidar fácilmente. Siempre estaba dispuesta a defender a sus amigos y a luchar por lo que creía justo. Desafortunadamente, la vida de Serena se vio truncada de manera trágica y prematura en 2017, cuando su cuerpo fue encontrado sin vida en las cercanías de Seguin First Nation. En el momento de su muerte, Serenity estaba cursando grado 12 en la escuela secundaria. Seguin First Nation es una pequeña comunidad indígena ubicada en el noroeste de Winnipeg, en la ciudad de Manitoba. A pesar de que esta población indígena está asentada en la región desde hace varias décadas, a día de hoy siguen presentando casos de violencia en contra de personas de origen indígena. El sábado 22 de abril de 2017 para la familia McKay fue un día relativamente normal. Durante todo el día la familia había estado cumpliendo deberes, haciendo labores diarias y dedicándose a sus propios asuntos. Serenity aquel día había estado en la biblioteca estudiando y haciendo algunos trabajos para la escuela y también había estado un rato tocando al piano cuando volvió a casa. En las horas de la noche, Serenity le informó a su madre que saldría esa misma noche de fiesta con algunos amigos. Dolora McKay, su madre, no encontró ningún problema y accedió de buena gana a que su hija saliera aquella misma noche. De igual forma, la joven ya había cumplido con sus obligaciones y se le veía un tanto tensa por la escuela. Serena salió de casa en la noche y esa fue la última vez que su madre la vio con vida. Desde ese momento el rastro se perdió. Dolores estuvo en casa durante toda la noche esperando en vilo por la llegada de su hija, pero esta
nunca se efectuó. Llegó la madrugada y Serena no aparecía, así que Dolores pensó que tal vez su hija se había quedado en la casa de alguna amiga. Pero como llegó la madrugada, llegó también el amanecer y la promesa de un nuevo día no hizo sino que aparecieran grandes angustias en la madre. Durante toda la mañana, Dolores trató de comunicarse con su hija, pero no había ningún rastro de ella. La incertidumbre y la preocupación no hacían sino crecer. Dolores sabía que algo iba mal y trató de comunicarse con los amigos de su hija. Algunos le dijeron que la habían visto en la fiesta a la que habían asistido, pero que después no habían sabido nada de ella. Otros dijeron que la habían visto saliendo de la fiesta con dirección a casa, tal vez. Lo cierto es que el rastro de Serena se había perdido totalmente luego de que ésta saliera de la casa. Nadie en absoluto conoció el paradero de la joven. Ante esta situación y viendo cómo el reloj no daba tregua y las horas se consumían rápidamente, Dolores decidió en horas de la tarde, casi entrada la noche, dirigirse hasta el departamento de policía más cercano para reportar la desaparición de su hija. Inmediatamente las autoridades iniciaron las labores de búsqueda y las respuestas no tardarían en aparecer. Menos de 2 horas después de que Dolores McKay reportara la desaparición de su hija, las autoridades ya tenían información sobre ella. Ya el día había empezado a fundirse con el tenue velo de la noche cuando una llamada entró al departamento de la policía. Del otro lado se escuchaba a una mujer bastante alterada diciendo que había visto una especie de cuerpo en una región de Saginaw First Nation. Dijo que era una joven de no más de 20 años. Inmediatamente las autoridades se dirigieron hasta el lugar que la mujer de la llamada telefónica había mencionado y se encontraron con el cuerpo sin vida de una muchacha de etnia indígena. A todas luces correspondía con la desaparición de Serena. De igual forma, las autoridades actuaron con cautela e hicieron todo el procedimiento correspondiente. Levantaron el cuerpo, hicieron un análisis de la escena y trataron de evaluar posibles casos del por qué la joven había sido asesinada. Pues una de las cosas que más saltaban a la vista es que tenía muchas señales de violencia en todo su cuerpo. Cabe resaltar que los oficiales no daban crédito a la dantesca escena que tenían enfrente de sus ojos. Una vez el cuerpo fue levantado, Dolores recibió esa llamada tan temida que toda madre no quiere escuchar cuando ha reportado a alguien como desaparecido. Las autoridades le comunicaron que habían encontrado el cuerpo sin vida de una joven que tenía características bastante similares a las de su hija y que era necesario que ella misma hiciera el reconocimiento. En ese momento, un sonido sordo le arrebató el aire a Dolores. Sentía que todo era una pesadilla, pero mantuvo esperanza de que la información que acababa de recibir sea falsa o se tratara de otra persona. Dolores recorrió el mismo camino que había hecho unas horas antes, pero esta vez con mayor incertidumbre y deseando con todas sus fuerzas que aquella joven que las autoridades habían encontrado no fuera su hija Serena. Ella soñaba que tal vez estuviera en la casa de algún amigo o de alguna amiga y que la falta de noticias respondiera a una falla de su teléfono, pero era imposible que la sonrisa llena de sueños de su hija se hubiese apagado para siempre. Desafortunadamente para Dolores y para toda la familia McKay, la realidad fue otra. El cuerpo efectivamente pertenecía a Serena. Para toda la familia habían muchas preguntas, pero desafortunadamente la muerte de la joven era solo el principio de una larga cadena de sufrimientos que estaba por venir. En un principio las autoridades no entendían demasiado bien por qué motivos se habría podido cometer un crimen de este tipo y se barajaban opciones como crimen de exclusión o intento de robo. De igual forma, todavía había mucha información que recopilar. El domingo fue un día bastante fúnebre para toda la familia de Serenity, pues la información de su muerte tuvo que ponerse en circulación y sus amigos de la escuela y todo su círculo cercano
no podía creer la forma tan espantosa en la que la muchacha se había ido de este mundo. Tampoco comprendían quién pudo hacerle esto, si la joven siempre se mostró muy amable y servicial con las personas. La información llegó también hasta los oídos de muchos otros estudiantes de la secundaria, Segin Angie Shinabe, y algunos de ellos aquel mismo fin de semana habían presenciado vía Facebook algo estremecedor. Pero no sería sino hasta el lunes 24 de abril de 2017 que la información se daría a conocer. Ese lunes 24 de abril, la directora de la escuela, Claude Guimont, se encontraba en su oficina a primera hora y nada más al llegar ya había varios estudiantes que esperaban en su puerta para mostrarle algo de suma importancia. En un principio la directora no sabía muy bien de qué se trataba. En su cabeza daba vueltas la noticia de lo que había sucedido con Serenity y las actividades solidarias que tenía que hacer para rechazar este tipo de violencias. Pero los jóvenes la trajeron de nuevo a la realidad, pues decían que el fin de semana en Facebook había circulado un video de una joven siendo brutalmente golpeada por otras personas. La directora en un principio no entendió muy bien hasta que finalmente los estudiantes le lanzaron la bomba. La muchacha que aparecía siendo golpeada en el video se parecía mucho físicamente a Serenity e incluso hablaba de una manera muy similar a ella. De manera inmediata la directora puso sobre aviso a las autoridades que estaban examinando el caso y se les compartió el video que todavía se podía encontrar rondando por la red social. Todo parecía indicar que aquella joven siendo brutalmente atacada era efectivamente Serena McKay. En el mismo momento en el que las autoridades recibían la información del video que rondaba en redes sociales, también apareció una joven de 16 años que confesaba haber sido culpable por el asesinato de Serena y que asistía a la misma escuela que ella. Luego de indagar, las autoridades encontraron que se trataba de dos videos, una versión larga que había sido transmitida en vivo el sábado 22 de abril y un video más corto que mostraba los highlights de aquel video largo, es decir, los momentos más destacados. En los videos se puede ver como un grupo indeterminado de personas golpean a una joven mientras esta se encuentra en el piso pidiendo auxilio y diciendo que por favor la perdonen. Los videos mostraban un contenido bastante explícito y de una violencia impresionante. En ellos se puede ver que la joven que está siendo atacada sangra abruptamente de nariz y boca, mientras el grupo de personas que se encuentra alrededor de ella le pegan puños y patadas, especialmente a la altura del rostro y la cabeza. El crudísimo video muestra también cómo alguien se para encima de su cráneo y luego otra persona le oprime el tórax para luego patearla. Nadie parece desear parar la paliza y de manera enfermiza pareciera que disfrutaran de semejante acto tan repudiable. A lo largo de todo el video se puede escuchar la voz de Serenity pidiendo que por favor paren de golpearla y diciendo que lo siente, pero no se entiende muy bien el contexto por el cual se encuentra pidiendo perdón. También se escucha a lo largo de todo el video como una voz femenina le responde e insulta y agrega que si manda a alguien por ella o como venganza, ella misma la mataría. Una de las partes más crudas y brutales de todo el video es el sonido, pues los golpes eran tan fuertes y estridentes que se escuchaba el crujir de los huesos mientras la indefensa joven era golpeada sin misericordia. Luego de ver el contenido de este video, las autoridades tuvieron que iniciar un proceso para que fuera dado de baja de las redes sociales de manera inmediata. Además de eso, en el celular de la joven que se había entregado diciendo que era culpable por el crimen de Serena McKay, encontraron que ella había subido una foto a Snapchat del rostro totalmente ensangrentado de Serenity en el que ponía el mensaje "Just
Schilling. Las autoridades encontraron también conversaciones de la joven con otra persona que vivía en la región de Saging First Nation, en el que comentaban la muerte de la chica. Se decían cosas como que no pensaban que hubiera sido tan grave y que solo la habían visto sangrar de la nariz y luego pararse y salir de la casa. También uno de los dos mencionaba que no le contara lo que había sucedido a nadie. Además de la joven que se entregó, las autoridades capturaron a otra chica de 17 años, también compañera de colegio de Serena, como una de las principales sospechosas por la muerte de su compañera. Ambas jóvenes fueron llevadas a juicio como las principales sospechosas. No obstante, esto dejó un mal sabor de boca, pues era evidente que en el video que circuló habían más personas que participaban de la golpiza a Serenity, pero no se investigaron más personas ni tampoco habían más sospechosos. Durante el juicio, un patólogo testificó que Serena McKay murió probablemente de hipotermia, incapaz de protegerse del frío debido a sus lesiones y la cantidad de alcohol en su sistema. Las dos chicas fueron acusadas y se declararon culpables de asesinato en segundo grado y se ordenó que se sometieran a una evaluación psicológica. Los fiscales también intentaron obtener sentencias para adultos para las dos jóvenes, argumentando que una sentencia juvenil máximo de 3 años sería demasiado indulgente. Pese a los esfuerzos de la fiscalía, las dos jóvenes no recibieron una sentencia como adultas, aunque sí recibieron penas más largas de las estipuladas para jóvenes. A día de hoy, familiares y amigos de Serena siguen protestando para que las dos jóvenes involucradas en el asesinato de Serena McKay no puedan recuperar su libertad nunca. Un video de internet es subido a la red social de YouTube hace algunos años. Su contenido es perturbador y logra pasar el filtro de la censura, que en aquellos tiempos era mucho más laxo. Incluso el filtro de la ley es saboteado. Aunque se trata de un caso horrible y sin ninguna justificación, las muertes registradas no son las de un ser humano, por lo que su condena no es llevada a los tribunales formalmente, sino al escarnio público de las redes sociales, lo que irónicamente es precisamente el reconocimiento que el perturbado joven ambiciona, una necesidad de atención que podría ser una fachada para cometer los actos más crudos y repudiables de una sociedad, para el maltrato no de un ser humano, de una especie aún más vulnerable e inocente, a los gatos domésticos. Eric Clinton es un trastornado muchacho que junto a su cámara expone a pequeños felinos ante muertes horrendas, asfixiados con aspiradoras, ahogándolos en tinas o siendo devorados y torturados por criaturas más grandes, como serpientes pitones o perros hambrientos, creyendo en una terrible disociación de la realidad, creyendo que su contenido era, amén de genial, una puerta para la fama que tanto buscaba. Eric adquiere notoriedad en el bajo mundo de los trastornados mentales de internet. Sus videos de maltrato animal se hacían virales en las redes sociales, por lo que al pasar el tiempo asociaciones de activistas animalistas dieron con su búsqueda, rastreando sus movimientos, identificando los lugares que frecuenta, localizando su domicilio privado, donde descubren que el joven asesino de gatos había perpetrado crímenes mucho más terribles y abominables, no solo por homicidio a otras personas, sino de abuso carnal a sus restos fúnebres en un cóctel de psicopatía difícil de dimensionar. Eric estaba dispuesto a todo sin importar sus consecuencias.
Eric Clinton Kirk Newman, más conocido como Luca Rocco Magnotta, nace en Ontario, Canadá el 24 de julio de 1982. También es conocido por sus nombres artísticos del mundo del modelaje y el entretenimiento para adultos, Vladimir Romanov y Vladimir Radulov. Eric Clinton estudió en la escuela secundaria de Weldon Secondary School. Posteriormente abandonaría a su familia un 12 de agosto del 2000 para seguir sus sueños de ser estrella de Hollywood y un reconocido hombre del mundo del modelaje. Cambió su nombre al de Luca Rocco Magnotta y empezó a buscar suerte en el mundo del entretenimiento. Luego de un tiempo, descubriría lo duro que era ser parte de la industria, intentando con frustración ganarse una audición para un papel importante en alguna serie o película interesante. Su carácter abrumador, su preponderante ego y vanidad hacían imposible el trato con él. Ni siquiera mantener una conversación decente que no fuera superficial o sobre él. Luca comenzaba a embriagarse en ego hasta tal punto que su actitud le trajo problemas en su vida. Se le fueron cerradas numerosas puertas luego de no lograr su cometido. Intentó con el mundo del entretenimiento para adultos. Magnotta trabajó al principio como bailarín y desnudista en bares LGBTI, pero sobre todo ejerció la actividad de rastros íntimos clandestinos como fuente de ingresos principal, acostándose con hombres mayores que él por dinero, siendo su acompañante en eventos o firmas importantes. Aunque era declarado abiertamente bisexual, debutó en el cine para adultos en el año 2000. Participó en varias producciones amateur sin destacar una fama relevante en aquel mundillo, razón que lo hizo buscar nuevas formas de recibir atención social. En el año 2004, Magnotta fue arrestado por varios delitos cometidos, entre los que estaban la agresión íntima, el hurto, el fraude y su comportamiento violento. También se desataron rumores sobre ser el amante de la asesina canadiense Karla Homolka, acusada por complicidad en varias vejaciones carnales y asesinatos en serie. Luca Magnotta negaría estas acusaciones rotundamente en una entrevista, mientras era buscado por homicidio y maltrato animal. Desde este punto, el nombre de Luca Magnotta dejaría de ser anónimo y comenzaba a ganar gran notoriedad. Lin Jun nace el 30 de diciembre de 1978 en China. Era un estudiante de intercambio de 34 años cuando sucedieron los hechos terribles de los que sería víctima. Tomaba clases en la Facultad de Ciencias de Ingeniería de Informática de la Universidad de la Concordia. Trabajaba como empleado de medio tiempo en la tienda Point St. Charles, junto al río San Lorenzo en Canadá. El joven de ascendencia china había viajado a Montreal en Canadá desde julio del 2011. Vivía en el área de Griffintown con dos compañeros de cuarto, entre los que estaba Luca Magnotta. El 24 de mayo del 2012 su jefe se preocupó por la ausencia sin advertencia de Lin Jun, quien jamás llegaba tarde o dejaba de asistir a su trabajo sin aviso previo, caracterizado por su disciplina y seriedad. Varios amigos se trataron de comunicar con Lin sin éxito alguno, por lo que decidieron comparecer a su apartamento sin encontrar ninguna pista de su posible paradero. Informaron a las autoridades policíacas el 29 de mayo, 5 días después de intensas búsquedas infructuosas por parte de sus compañeros más cercanos en Canadá. Sus amigos no querían pensar en ninguna tragedia, pero esta idea no dejaba de sonar en sus mentes. La tragedia estaba por anunciarse. En bestgirl.com, una página especializada en la temática sangrienta, violenta y mortuoria, donde se pueden ver videos o fotografías de horrendas enfermedades, asesinatos o accidentes explícitos, se publicaría 4 días antes de que fuera reportada la desaparición de Lin Jun, un video de 11 minutos llamado Un lunático y un picahielo. En el registro fílmico se podía ver a un hombre de rasgos asiáticos totalmente desnudo, atado a una cama
cama con los brazos extendidos. Momentos después aparecería Luka Magnotta, quien lo apuñalaría varias veces consecutivas. Mientras se desangra por las heridas, es cortado con una cuchilla y un destornillador que parece un picahielo. Luego son desprendidos cada uno de sus miembros hasta llegar a la cabeza, con la que Luka Magnotta practicaría la necrofilia, satisfaciendo su líbido con el cuerpo hecho pedazos del estudiante chino, en una horrible escena que parecía sacada de una película de horror. También corta las nalgas de su víctima para alimentar a un perro que tiene como mascota. La escena de pesadilla transmitida es grabada y presentada en internet. Es ambientada con el tema True Fate del grupo de rock New Order. La ambientación de la escena del crimen es un afiche salpicado de sangre promocionando la vieja película Casablanca de 1942. Varios espectadores horrorizados por el material intentaron denunciar el video a las autoridades. Un abogado en Montana reportó el crimen a la policía de Toronto, pero su denuncia no fue tomada en serio. Sonaba irreal que alguien quisiera realizar una producción de un video así de gore para compartirlo en internet. Luego de varios reportes alrededor del país sobre el material explícito, la policía confirmaría la autenticidad de los actos fílmicos, no solo por lo que se puede ver en internet, sino porque las partes de Lin Jon fueron enviadas a escuelas públicas, sedes de partidos políticos y entidades del Estado alrededor de todo el país. Era una auténtica pesadilla lo que estaba ocurriendo. Luka Magnotta logra escapar del país con documentos falsos, siendo buscado internacionalmente con una circular roja de la Interpol. Luego de un operativo a nivel internacional, logran rastrear su ubicación por sus últimas conexiones a la red, dando hacia un café internet de la ciudad de Berlín, en Alemania, donde veía noticias sobre sí mismo y se regocijaba de su fama en las redes sociales. Se veía muy orgulloso de su hazaña y sentía que había cumplido el inicio de su sueño, pero aún quería más. Sentía que cuanta más atención recibía, sus pensamientos más oscuros salían a flote. Al cerrar sus sesiones, solía eliminar el historial, pagar la hora de internet y salir del establecimiento de servicios cibernéticos. Es interceptado aquel 4 de junio del 2012 por autoridades policiales y agentes de la Interpol, quienes le informan que ha sido detenido. Lucas se mostró tranquilo, pero en su mente sabía que todo había acabado. Pese a eso, nunca se mostró arrepentido por sus actos. Aún sigue creyendo que fue un excelente video el que hizo y mostró. En una de las versiones sobre el motivo de sus horrendos actos, Luka Magnotta hablaría de un supuesto cliente que empezó a frecuentar, quien al principio le daba grandes sumas de dinero no solo por sus servicios en la intimidad, sino por actos más osados, que se pondrían mucho más densos luego de hacer el primero, como lo fue el acabar con la vida de los animales hasta llegar al de las personas y a tener intimidad con gente muerta. Manny López, el oscuro mecena de Luka Magnotta, había amenazado a Luka y a su familia, obligándolo a realizar el video para la llamada Deep Web, la red oculta de internet donde se esconden las páginas y videos más horrendos de la humanidad, porque supuestamente allí podría ganar mucho dinero, empezando con muertes de gatos, vejaciones de tipo íntimo, hasta hacerse de una temida reputación entre matones y psicópatas, una audiencia que podría darle la fama que tanto buscaba. Magnotta pasó 30 días en un hospital psiquiátrico donde se sometería a diversos exámenes, pero no se consideró un agravante mayor las patologías mentales que padecía, pues desde hace tiempo eran controladas por tratamientos. Fue declarado culpable por el asesinato en primer grado contra Lin Jon por cometer indignidad contra su cuerpo sin vida, descuartizamiento y canibalismo, con el tremendo agravante de haber registrado su crimen y comercializado por internet en busca de fama instantánea.
Alemania. Fue condenado a cadena perpetua porque sus trastornos mentales no lograron ocultar la evidente preparación y planeación de sus transgresiones. Actualmente Luka Magnotta cumple condena en Quebec, Canadá, aunque niega todos sus crímenes. Este ha sido uno de los casos más complejos que he realizado en este canal. Realmente me es muy impresionante lo que puede llegar a ser una persona por buscar su cuarto de fama. Es una ligera muestra para entender que en algunas ocasiones las redes sociales pueden enfermar a nuestra salud mental a punto de llevarnos a un deterioro realmente complicado. La pequeña niña mexicana de 14 años, Norma Lisbeth Ramos Pérez, asistía a la secundaria en el tercer grado a su escuela La Normal de Teotihuacán, en el municipio de San Juan, Teotihuacán, México. Tenía una personalidad amable y servicial, sin embargo, conforme fue creciendo, se mostró mucho más reservada e introvertida, teniendo pocos amigos en su escuela y en su barrio. No se sentía cómodo compartiendo con varias personas. Por su lado, prefería mantenerse al margen, pues de alguna manera tampoco daba tanta devoción a la palabra amistad. Sus días como estudiante de escuela no eran precisamente un ejemplo de buenos momentos, pues en el interior de la escuela era sometida a tratos peyorativos por parte de sus compañeros, particularmente por un grupo de chicas que no la toleraban y le sentían una envidia profunda que las hacía comportarse cada vez más agresivas con ella. Tal vez por la personalidad de Norma, tal vez por su belleza o por su piel morena. Aún no se sabe con exactitud, pero sí era una realidad que querían hacer su vida imposible dentro de las aulas y también por fuera de ellas. Desde que estaba en cursos anteriores siempre ha sido víctima de maltrato escolar. Le dicen cosas horribles a diario, es blanco de bromas pesadas. La humildad de donde proviene es vista con malos ojos por sus superficiales compañeros que se sienten con el poder de juzgar a los demás desde sus propios criterios, quienes incluso han llegado a agredir físicamente en varias ocasiones. Ese martirio que debe padecer Norma Lisbeth desde la escuela, semejante al de las cárceles que castigan a los presos, pero a esta joven estudiante le es arrebatado el derecho a una vida digna. Todos los días se le vio sufrir a la estudiante Norma Lisbeth ante la indiferencia de los adultos de su entorno. Ella lleva un periodo de más de 3 años en la misma escuela desde que estaba en el primer grado del bachillerato y en varias ocasiones ha buscado ayuda, siendo siempre ignorada por quienes deben cuidar de ella, considerando sus problemas como problemas de niños, de estudiantes que exageran cualquier situación con el fin de recibir atención, ignorando por completo que la vida de esta joven estaba en peligro. Norma muchas veces solicitó auxilio a las personas responsables de una ambiente sano. Para ella le indicó su caso a profesores y autoridades escolares, quienes además eran testigos presenciales de lo que ocurría en la escuela, también a su familia, a sus padres, y el caso llegó a saberse hasta por la misma rectora del colegio, pero nadie hacía nada contundente para frenar esta situación que parecía camuflarse entre la cotidianidad de la escuela. Norma era una presa del descuido de la escuela. No había responsables por lo que sucedía con la menor en la escuela, víctima de maltrato psicológico y físico que más la ensimismaba en su carácter introvertido y dócil, volviéndose una jovencita retraída y silenciosa, sintiéndose en ocasiones culpable de su realidad, sintiéndose incapaz de solucionar por su propia cuenta sus conflictos escolares, desencadenando serios problemas mentales. Poco después se conoció el testimonio de la madre de Norma sobre el caso del matrimonio de su hija, y ella dijo: mi hija sí me platicó lo que sucedía en su escuela, me dijo que los compañeros la hacían bullying por el color de su piel, por su cabello, porque era bonita, a lo mejor por eso le hacían muchas cosas. Mi hija fue muy callada porque yo le aconsejaba que no fuera grosera y cualquier cosa que le dijera a la maestra.
Un consejo que Norma siguió a cabalidad, pero del cual no consiguió absolutamente nada más que su pasaje para la vida eterna. La joven Norma Lisbeth, de personalidad gentil y condescendiente, se había vuelto temerosa de hablar con la gente. Pensaba que lo que le decían sus abusadores de que era una niña extraña y fea era verdad. Sentía que todos querían hacerle daño. Estaba triste por las cosas que tenía que soportar en la impunidad. No quería volver a la escuela. Sus calificaciones empezaron a bajar significativamente. Su vida era un infierno y no tenía nadie que pudiera defenderla, y mucho menos a nadie que le ayudara a subir el ánimo. Básicamente, la joven estudiante sentía que estaba en una espiral profundo y sin salida. Azahara Aileen Martínez es una joven desubicada y de malas crianzas, que creció en una cultura de machismo extremo, tratada a los gritos y con violencia en su propia familia, en donde se piensa que el respeto y la admiración se deben conseguir a golpes, a madrazos, según su coloquial jerga. Tras un pensamiento retrógrado que lamentablemente aún sigue en pie y que azota la cultura de nuestros países, alimentada con la mala interpretación de la hombría o el orgullo, o incluso el respeto, aquella que estipula que el respeto y el orden se gana con maltrato, la joven Azahara Aileen y su grupo de amigas eran las encargadas día tras día de hacer la vida de Norma imposible, sometiéndola a bromas, a humillaciones y a golpes, excluyéndola por ser diferente, por ser más hermosa que ellas, por ser más sencilla que ellas, quienes le guardaban un profundo rencor desde la primaria y buscaban hacerle la vida completamente imposible. Azahara Aileen retó a Norma Lisbeth a una pelea a puños en la calle, cara a cara, con el juramento de dejarla quieta después de la riña, pues solo así se ganaría su respeto y el de su pandilla. Entonces podría vivir sus días tranquilas sin que ella ni sus compañeros la siguieran molestando. Pero para ganarse ese derecho tendría que mostrar huevos, es decir, valentía, aunque ambas contrincantes fueran tan solo niñas pequeñas en su deformada percepción de la realidad. Debían luchar innecesariamente para vivir en paz. Para el 21 de febrero del año 2023, Azahara Aileen cita a Norma Lisbeth a una pelea callejera a puños para ganarse su respeto, sin nada para dejarla en paz. Paradójicamente, si lograba vencer, aunque esto habitualmente suele ser mentira, una persona que soluciona sus problemas con agresión naturalmente no acepta las derrotas. Así que la joven Norma Lisbeth, de carácter introvertido y dulce, quien no acostumbra a pelear o amenazar a la gente, siente que tiene una oportunidad de terminar con su sufrimiento, tal vez soportando un poquito más a través de una pareja, pero el dolor del cuerpo puede ser el precio necesario para nunca más volver a ser humillada y poder terminar su escuela en paz. Es por eso que, aunque no es una mujer violenta, muestra la osadía de alguna parte, acepta y asiste a la pelea con ánimos de conciliar primero. Las dos menores de edad se lastiman mutuamente con violencia irracional. Luego de que Norma Lisbeth tratara de conciliar platicando y fuera recibida a golpes, ambas niñas sus rostros entre puños, patadas y bofetadas, se agarran del cabello y se rasguñan al son de otros menores de edad que gritan entusiasmados al verla enfrentarse, demostrando cómo somos malvados desde muy pero muy pequeños, criaturas que deben ser educadas para empezar a comprender que somos como humanidad. La joven Azahara Aileen lidera la pelea, atinando la mayoría de golpes porque cobardemente lleva a la pelea un objeto contundente para defenderse y atacar. Una herradura de hierro con la cual impacta
a su rival en la cabeza, escondiendo el objeto entre sus manos hasta usarlo en el momento preciso contra la cabeza de la pequeña Norma Lisbeth, quien cae desmayada y ensangrada al suelo. Norma también recibió impactos con una roca. La joven Azahara Ailín se marcha junto a sus amigas y todos los compañeros cuando escuchan a lo lejos la sirena de una patrulla de policía. Son los vecinos locales quienes socorren a la joven herida y llaman a la línea de emergencias. Luego de la escandalosa pelea, ambas niñas son suspendidas las dos por 30 días, una forma en la que el colegio se limpia las manos ante su inmensa responsabilidad, dejando la responsabilidad total a los padres y a las niñas. 20 días después de la lamentable pelea, Norma Lisbeth muere en su casa, víctima de una fractura cráneoencefálica, producto de un golpe contundente propiciado por otra menor de edad. Varios de los estudiantes testigos presenciales hicieron registros de audio con sus aparatos celulares, grabando cada momento de la brutal golpe. Incluso el impacto con la herradura y la euforia e indiferencia de otros estudiantes allí presentes, alcahuetas de la homicida y su grupo de amigas quienes gritaban arengas y pullas a las dos jóvenes, exigiendo ver a la morena sana. La pelea solo termina cuando una patrulla de policía se acerca y alerta con sus luces. Luego todos salen corriendo en diferentes lados. Varios videos llegan a las redes sociales y se vuelven virales, por lo que se desata un escándalo mediático entre la comunidad aterrada sobre la importancia de la prevención del matoneo en los colegios, así como otros problemas sociales exhibidos como el racismo, la indiferencia, el y la violencia. La escuela dictamina que los gastos del hospital deben ser pagados entre ambas familias a paridad. Norma Lisbeth es suscrita a procesos psicológicos durante 15 días. Además de mostrar una fractura en su nariz y algunos rasguños, el resto de su cuerpo parecía estar sano. Sin embargo, su salud empezó a deteriorarse después de unas semanas. Norma tenía fuertes jaquecas, vómitos y desmayos, por lo que permanecía la mayor parte de su tiempo en casa, aún no habiéndose cumplido la suspensión escolar. En casa, tras uno de esos desmayos, Norma Lisbeth no vuelve a levantarse ni despertar, pereciendo en el lecho de su propia cama junto a sus familiares. Los médicos forenses, luego de la autopsia general, dictaminan la causa de muerte exacta, atribuida a un traumatismo cráneoencefálico, provocado por los golpes severos en su cabeza recibidos hace 2 semanas aproximadamente. El día 15 de marzo del 2023, en el Panteón Municipal de la colonia Nueva Evangelista son enterrados los restos de la menor de edad. También son conmemoradas sus exequias. Varias protestas y manifestaciones multitudinarias son realizadas por la comunidad escolar y conmovida por el hecho, exigiendo justicia para Norma Lisbeth. Es por eso que el 16 de marzo del 2023, la directora del colegio al que asistía Norma es despedida de su cargo, atribuyéndole gran parte de la responsabilidad. La joven directamente responsable del crimen, la menor de edad Azahara Ailín Martínez y su familia, tratan de alejarse de la vida pública, eliminando sus redes sociales y mudándose de barrio. Incluso tratan de escapar de México, luego de que el video se viralizara junto a la noticia de maltrato
escolar protagonizada por la joven, pero ambas son capturadas en la frontera con los Estados Unidos. Aileen Martínez es trasladada a un centro de internamiento para adolescentes en el Estado de México llamada Quinta del Bosque, donde es recluida junto a otros jóvenes y adolescentes con cargos criminales o tendencias similares. Se han solicitado 30 días más de investigación sobre este caso. El 17 de abril del 2023 será expuesta públicamente la conclusión y el dictamen de la joven Azahara Aileen Martínez. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México, FGJEM por sus siglas, dictó una orden de reclusión contra la joven de 14 años, mientras se comunica su veredicto, el cual se sospecha pueda llegar a un máximo de 5 años en una cárcel para menores de edad, o por lo menos eso cree alguna parte. Familiares de Norma Lisbeth exigen cárcel para la agresora que acabó con sus sueños y aspiraciones de la estudiante. Asimismo, se han hecho, por otra parte, algunos rumores de la pena que podría afrontar la joven, muy distinta a la que un principio se manejó, y generó esta nueva forma o rumor más indignación, pues se cree que su pena podría ser de un mínimo de 6 meses a un máximo de 15 años de internamiento, y al concluir quedaría libre de antecedentes penales, caso contrario de lo que sucede con un adulto, pues una persona mayor de edad, después de cumplir con su condena después de un crimen, queda en su historial para siempre sus antecedentes penales.